Estimados y estimadas cooperativistas, les saluda cooperativamente Claudia Yanina Velázquez González, educadora del programa Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala, Responsabilidad Limitada, FEDECOAG. El día de hoy quiero compartirles el contenido del tema que lleva por nombre Alimentación como Derecho, tema del programa Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional, programa que es ejecutado por esta federación. Daremos inicio a dar la definición de qué es alimentación. Por definición encontramos que es un conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan alimentos al organismo, estos que puedan aportar propiedades nutricionales, tales como vitaminas, minerales, calcio, hierro, proteínas, entre otros. Esto abarca gran importancia en la selección de los alimentos como frutas, verduras, carnes y legumbres, entre otros alimentos, con suma importancia en el cocinado y su ingestión. La alimentación depende de muchas variantes, desde las necesidades individuales y la disponibilidad de los alimentos, aspectos biológicos y modas. Esto va a depender de la religión y de la accesibilidad de los alimentos. Además, debe de ser una necesidad vital para la supervivencia. La alimentación también es bienestar, cultura y placer. Existe un Día Internacional de la Alimentación. Este es celebrado el 16 de octubre. Ahora vamos a dar inicio preguntándonos nosotros como seres humanos, ¿tenemos derecho a alimentarnos o alimentar a nuestras familias? Y la respuesta es sí. Todos sabemos que comer y alimentarse, además de ser un gusto, es también una necesidad, ¿verdad? Es decir, sin comida simplemente no podemos vivir. Pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar que alimentarse también es un derecho? ¿Será como los derechos humanos? Y sí, el alimentarnos o la alimentación es como un derecho. Esto según la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual establece en sus artículos el derecho a la alimentación y en relación con otros artículos que también protegen el derecho a la alimentación. En el artículo 44 encontramos el derecho inherente a la persona humana. En el artículo 46 es el que nos permite la aplicación directa del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde también entra el derecho a la alimentación. En el artículo 51 encontramos el artículo con protección de los derechos del niño y protección expresa al derecho a la alimentación en un grupo determinado. El artículo 94 nos dice que es el reconocimiento al derecho de la seguridad social. El artículo 96 es un derecho en obligación del Estado con relación a la inocuidad de los alimentos. El artículo 97 nos dice medio ambiente y equilibrio ecológico, principalmente en lo relacionado a la utilización del agua, lo cual nos lleva también al consumo del agua. Artículo 99, la disposición que hace mención directa del derecho a la alimentación aplicable al conjunto de la población. Artículo 102, el salario mínimo. Artículo 119, protección de un derecho más amplio en que se incluye el derecho a la alimentación como un nivel de vida adecuado o una vida digna. La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 25 que establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a la familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 1, numerales 1 y 2, establece la obligación de los estados, parte en una convención de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u opiniones políticas o cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, indicando que para los efectos de esta convención, personas en todo ser humano, asimismo el artículo 5, numeral 1, al que se refiere al derecho de la integridad. La persona expresa que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, química y moral. Y a su vez el artículo 17, inciso 1, indica que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe de ser protegida por la sociedad y el Estado en el artículo 19, el cual establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición requiera por parte de su familia, la sociedad y también del Estado. Podemos notar de que tenemos el derecho a la alimentación, pero también el derecho se convierte en una obligación y podemos verificar que la alimentación es un derecho individual, pero también una obligación para las familias, la sociedad, el Estado, el cual deberá cumplir cada uno en sus diferentes roles. Las obligaciones comienzan desde el hogar. Como padres de familia debemos proveer los alimentos adecuados a nuestros hijos, por ley hasta los 18 años de edad, pero esto podría variar en mayores de 18 años y eso va a depender de los valores morales dentro de las familias y las necesidades especiales que estos requieran. Para los derechos de la alimentación existen instrumentos internacionales. Estos son los encargados de velar porque el derecho a la alimentación se cumplan en su totalidad. Por ejemplo, la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, la cual fue aprobada el 16 de noviembre en 1964 por la Conferencia Mundial de la Alimentación. Esto reconoce que la eliminación del hambre y la malnutrición es uno de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el progreso y el desarrollo social y la alimentación de las causas que determinan la situación. Estos son objetos comunes de todas las naciones. También está la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial del 13 de noviembre de 1996, años después, ¿verdad? La cual establece que los estados darán seguimiento al plan de acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación a todos los niveles y en cooperación con la comunidad internacional. También está la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, con las siglas CMA, 5 años después, que se celebró en Roma, Italia, del 10 al 13 de junio del 2002. En esto establece que en el número 2, referente a la voluntad política, lo siguiente: pedimos a todas las partes, gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, que refuercen sus esfuerzos a fin de actuar como alianza internacional contra el hambre para poder alcanzar los objetivos del CMA en 2015, a más tardar. Con este propósito, las partes deberían promover la acción coordinada. Y para eso recordemos que existe una canasta básica y también lo vimos anteriormente. Consiste también en salarios mínimos, no importa si estamos trabajando para una organización pública o una entidad privada. Tenemos también lo que es la conceptualización del derecho a la alimentación, y es donde el Estado reconoce el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Es un derecho incluyente que para cumplirse se apoya en otros derechos que le son inherentes, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, al desarrollo, a la educación, al trabajo, al agua potable, a la seguridad social, al acceso a la tierra, porque permiten desarrollar las condiciones que una persona necesita para vivir una vida sana, activa y proveen los medios para tener acceso a ellos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su observación general, en el número 12, ha establecido que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, toda mujer o niño, ya sea solo o en común, tiene acceso físico, económico en todo el momento para alimentarse adecuadamente o a medios para obtener su alimentación.
Para poder cumplir el derecho a la alimentación se requiere de que los alimentos estén disponibles, que sean accesibles y que sean adecuados, tanto que las personas puedan producirlos en calidad y cantidad suficientes. En este sentido se entiende como disponibilidad que los alimentos puedan obtenerse de recursos naturales como el cultivo de la tierra, la ganadería, la pesca, la caza o la recolección. Por otra parte, significa que los alimentos deben de estar disponibles para ser adquiridos por la población, ya sea por medios comerciales, ventas en mercados o comercios, o por otros medios lícitos y culturalmente aceptables, como el trueque, la donación u otros. La disponibilidad se refiere tanto al acceso económico como al acceso físico a la alimentación. La accesibilidad económica significa que los alimentos deben tener precios que estén al alcance de las personas, desde el punto de vista de la capacidad económica, adquisitiva, y esto es decir que puedan obtenerse los alimentos necesarios para tener una dieta adecuada sin afectar otras necesidades o derechos básicos, tales como la educación, la atención a la salud o la vivienda. Por accesibilidad física podemos entender que los alimentos deben de estar accesibles a todos, incluidos los individuos físicamente vulnerables, a quienes puede resultarle difícil salir para obtener sus alimentos, como los niños, las niñas, los adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, o los enfermos, las personas con capacidades diferentes, personas de edad avanzada, y en esos casos corresponde al Estado garantizar el ejercicio del derecho a través de las instituciones especializadas, siguiendo el proceso de restitución desarrollando en el presente protocolo. Por alimentos adecuados, se entiende que la alimentación debe satisfacer las necesidades nutricionales de las personas. Esto será teniendo en cuenta su edad, su estado fisiológico, sus condiciones de vida, su salud, su ocupación, entre otros. El término adecuado también incluye la calidad del alimento, desde el punto de vista de su inocuidad, culturalmente pertinente y en las cantidades de nutrientes obtenidas de los alimentos. Estos deben de ser suficientes y balanceados, según las necesidades nutricionales y el ejercicio físico de cada una de las personas. Como podemos ver, tenemos el derecho a la alimentación y esto se convierte en obligaciones del Estado con respecto al derecho. El Estado de Guatemala es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos que pudimos observar anteriormente, sociales y culturales. Por lo tanto, es también el responsable del cumplimiento del derecho a la alimentación. Según la observación general número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre el derecho a la alimentación adecuada en la fecha 12 de mayo del 1999, el derecho a una alimentación adecuada, al igual a que cualquier otro derecho humano, impone 3 tipos o niveles de obligaciones a los estados, por lo cuales son respetar, que sería el primero, proteger el segundo y realizar el tercero. La obligación de respetar el acceso existente a la capacidad de producir una alimentación adecuada, que requiere que los estados no adopten medidas de ningún tipo que tenga por resultado impedir el acceso a los alimentos o a los medios y prácticas para producir y garantizar el consumo de los alimentos. La obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para velar que los terceros no estatales, como las empresas u otros grupos, no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada. Recordemos, como país contamos con lo que son los mercados municipales en los cuales pues estamos viendo valer nuestros derechos. La obligación de realizar o facilitar significa que el Estado debe de procurar y emprender actividades que fortalezcan el acceso y la utilización por parte de la población y de los recursos, tanto como que los medios pues aseguren los mejores medios de vida, incluida la seguridad alimentaria. Y por último, cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen de su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada, por lo que los medios a su alcance, los estados tienen la obligación de realizar el hacer efectivo, que sea el derecho directamente. Esta obligación también se aplica a las personas que son víctimas de catástrofes naturales o de otra índole.
podemos recordar, en algunos lugares claramente está, cuando el gobierno estuvo haciendo entregas de víveres por el tema de COVID-19, sobre todo a las personas infectadas. Entonces ahí vemos que se van cumpliendo nuestros derechos de alimentación, pero existen muchos otros derechos que van de la mano con el derecho a la alimentación. Los invito a que se suscriban a nuestro canal FEDECOAG TV en YouTube, darle un like y compartir. Cualquier duda, ampliación o sugerencia, por favor de enviar al correo electrónico g.velazquez@fedecoag.org.gt o dejar tu comentario en este video, que con gusto les estaremos respondiendo por la misma vía. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.